Bien, ahora vamos a ver el funcionamiento de la unidad de control y la unidad aritmética lógica. También la organización de la CPU y los buses del sistema. Pero empecemos viendo equipos de hardware, tanto de la unidad de control como de la unidad aritmética lógica. Veamos, hablemos más bien primero de la unidad de control. La unidad de control. Las principales funciones de este elemento es el control, la coordinación y la interpretación de las instrucciones que componen un programa. Este conjunto forma lo que se denomina el lenguaje de máquina. Una instrucción de máquina tiene varias partes. Indica la unidad de control que debe hacerse con los datos. Por otro lado, también posee dos direcciones de memoria. Estas indican la localización de esos datos. Estas instrucciones componen el programa que están almacenadas en la memoria central, ordenadas en posiciones de memorias consecutivas. La unidad de control extrae las instrucciones de la memoria e interpreta y las manda por medio de señales a las restantes unidades del ordenador. Por lo que la unidad de control se encarga también de controlar las operaciones de las unidades de entrada y las de salida y las aritmética lógica. La unidad de control lleva además un reloj electrónico. Este reloj es llamado reloj de sistema, que oscila con una frecuencia de millones de veces por segundo. La velocidad a la que el procesador realiza las operaciones viene determinada por dicho reloj. La unidad aritmética lógica. Este realiza dos tipos de funciones: realización de las operaciones aritméticas como suma, resta, multiplicación y división, ejecución de operaciones de tipo lógico, que es la comparación de dos datos. La unidad aritmética lógica efectúa las operaciones aritméticas por medio de unos circuitos electrónicos que componen los siguientes dispositivos. Dispositivo de adición. Es el que sirve para calcular las operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Esto es así, ya que estas tres últimas operaciones se pueden efectuar mediante sumas sucesivas o cambiando el signo en la operación de suma. El de registro es el que utiliza para contener los operandos, los resultados parciales que se van obteniendo de distintas operaciones y los resultados finales. El de dispositivo de cálculo es el que dirige y controla las operaciones de cálculo que se realizan en la unidad de control aritmética lógica. Para realizar las comparaciones de esta unidad, dispone de un circuito llamado comparador, que es capaz de detectar si dos datos son iguales o cuál de los dos es el mayor o el menor. Buses de sistema. Primero que nada debemos saber que un bus de sistema es una trayectoria por la cual viajan los datos en una computadora para comunicar los distintos dispositivos entre sí. Los buses que se encuentran dentro de una PC son buses de microprocesador, buses de memoria y buses del sistema. Buses del microprocesador es la trayectoria de comunicación entre el CPU y el chip. Se utiliza para transferir datos entre la CPU y el bus principal o entre el CPU y el caché. Corresponden con los buses de datos, bus de direcciones y bus de control. Bus de datos lleva información, bytes, desde y hacia el microprocesador. Por eso es bidireccional. Bus de direcciones permite al microprocesador seleccionar posiciones de memoria para lectura o escritura. Bus de control consiste en señalar individuos que a los microprocesadores controlan los dispositivos externos mediante las cuales se ponen acuerdo a ellos para realizar transferencia de información. Bus de memoria. Se utilizan para transferir datos del microprocesador y a la memoria RAM. Bus del sistema. Son los caminos por los cuales los datos viajan, por ejemplo, microprocesador al disco rígido o de la memoria al disco. Los buses del sistema se encuentran fuera del microprocesador. Se puede clasificar en el bus local, que se componen por el bus de datos, el bus direccional y el bus de control. El bus de expansión, que permite el intercambio de datos periféricos ubicados en la placa madre y fuera de la PC. Bien, en la organización de la CPU podemos primero hablar de las funciones de esta. Pero antes, la unidad
central de procesos es la encargada de la ejecución de las instrucciones dictadas por usuario. Veremos las partes de esta a continuación. Ok. Las funciones, está la de ejecutar instrucciones para procesar datos y controlar toda la operación de la computadora. Cada dispositivo periférico de la unidad de entrada-salida tiene asignada una dirección para poder ser identificada. La CPU debe hacer lo siguiente: captar instrucciones. La CPU lee una instrucción de la memoria. Luego, interpretar instrucciones, que es donde la instrucción se decodifica para determinar qué acción es necesaria. Luego, captar datos. La ejecución de una instrucción puede exigir leer datos de la memoria o de un módulo ES. Procesos de datos. Procesador de datos. La ejecución de una instrucción puede exigir llevar a cabo alguna operación aritmética lógica con los datos. Y por último, escribir datos. Los resultados de una ejecución puede exigir escribir datos de memoria o en un módulo de ES. Para lograr lo anterior, es obvio que la CPU necesita almacenar instrucciones y datos temporales mientras una instrucción está ejecutándose. Es decir, la CPU necesita una pequeña memoria interna. Ahora veamos la estructura interna. Podemos ver el ejemplo de una estructura de una CPU MIC-1. En esta se propone una organización interna. Se dispone de los siguientes recursos. Es una arquitectura de 16 bits, pero veamos, por ejemplo, los registros MAR. Veremos los registros ceros, registro +1, AC, PC, registros TIR, MBR, registro -1, IR, SP y los AMASC. Tienen otros también, pero estos son algunos de los que podemos encontrar. Podemos encontrar también registros especiales, que sería una serie de posiciones especiales de memoria ubicadas físicamente dentro de la propia CPU, que permiten un acceso a operandos y lugares de almacenamiento de resultados mucho más veloces que si estuvieran en el sistema de memoria normal. Podemos ver también que los almacenamientos temporal interno del CPU contienen acceso de alta velocidad, localización de la última instrucción, almacenamiento de instrucciones y datos mientras se ejecuta alguna instrucción. Podemos encontrarlo de dos tipos: disponibles al usuario y control y estado. En los disponibles al usuario se encuentran de diferentes arquitecturas. Tenemos registro de datos, registro de direcciones, banderas, códigos de condición, control y estado. Dentro de los controles y estados tenemos el contador de programa, registro de instrucción, registro de dirección de memoria, que sería la dirección de la localidad de memoria, registro de datos de memoria, palabra de memoria más reciente, palabra de estado de programa, códigos de condición e información del estado. Podemos encontrar dentro de estos signos: cero, acarreo, igual, overflow, etc.